014 de abril del 02026, al comenzar esta reflexión y en esta introducción, primero mi gratitud por todos aquellos que en sus capacidades, en sus formas diversas, hacemos esta maravilla de la historia de la humanidad, uniendo sus capacidades, su gran corazón y su buen pensar. Al comenzar esta reflexión y en esta introducción explico lo siguiente. El Padre Celestial ha creado su mejor creación, que es el ser humano, y no me cansaré de poder confirmar esta verdad en la esencia del ser humano. La esencia de cada capacidad del ser humano es su propia estructura, único e irrepetible, creado a imagen y semejanza del Padre Celestial, con esta maravilla del espíritu, el alma, la conciencia, la inteligencia, el equilibrio, las capacidades, las destrezas, los dones, los talentos que cada ser humano tiene. Mi total responsabilidad, humildad en esta maravilla de la mejor película, la mejor saga, la mejor teleserie, como un proceso mismo de esta guerra espiritual que lamentablemente frente a Satanás siempre ha hecho a la humanidad. Quisiera agradecer a Resplandor Divino como una capacidad también en el conocimiento de algunos conocimientos que ayudan a entender en la mirada amplia de cada ser humano su existencia, la verdad, la razón de vida, el cuerpo maravilloso que el Padre crea a cada uno de sus hijos con amor. El Padre hace cada una de sus creaciones, y la maravilla del universo que hoy, después de casi casi 15 días, la maravilla del conocimiento y la capacidad del ser humano cuando sus dones, talentos, habilidades y sus propias capacidades logran hacer procesos históricos. Cuando el ser humano se une en sus propios desafíos, en sus logros y objetivos, el Padre Celestial es feliz y bendice a la humanidad. Y eso no tan solo en grandes equipos o desarrollos, sino que en el mismo esfuerzo que cada día el ser humano entabla en su propio desarrollo. El ser humano nunca ha estado solo y siempre está ahí protegido de esta maravilla de la historia del ser humano y la eternidad como un conocimiento mismo, que el ser humano no es solamente una vida y que es triste y que termina siendo como un proceso de sufrimiento. La vida es un don. Y es muy claro como tanto las capacidades diversas de todo este conocimiento y estas maravillosas expediciones y los desarrollos a diario del ser humano, como el conocimiento se ha entregado a través del tiempo y el Padre libremente, el Padre Celestial ha dejado que el ser humano desarrolle su vida y tome decisiones. Pero siempre la mirada del Padre Celestial está, y en mi total y absoluta humildad, honestidad, esa mirada siempre está. Y esa observación sobre el proceso maravilloso desde el alto, muy alto en el cielo, capacidades que van observando y viendo la maravilla de la creación, como toda energía es sustentada sobre pesos y pesos, pero se mantienen en una perfecta ley de gravedad y en la energía magnética, todo elemento en su lugar. El proceso que tiene Satanás a la historia es desde el principio. En su pleno ego perdía equilibrio sabiendo que había logrado su propio desarrollo, decide su propia deslealtad a la humanidad, pensando que con eso iba a poder tener todo este poder para él, sin hacer el proceso justo frente a todos los seres humanos. Y ya a través de generaciones y civilizaciones, acaba de mover mi boca la kármica gritándome su grosería, y el costado derecho de mi boca se desplaza en una forma sin ningún control sobre lo que
estoy diciendo, y grita, por supuesto, su grosería. Esta maravilla de la historia del Padre Celestial, la creación de cada una de las cosas, libera y da paz y amor al ser humano porque le puede recibir el amor del Padre y recibir también su propio pensar, su conversar con sus familiares, con sus hijos, con sus desarrollos, y lo vuelvo a confirmar porque es así como el ser humano llega a confirmar e investigar, estudiar, y llega a esta maravilla donde el Padre va guiando cada mentecita al ser humano para que pueda comprender la maravilla y vuelva a tomar fuerza sobre su propia estructura, fortaleciendo cada una de sus capacidades maravillosas y ayudando que esta energía, como ayer, esplendor divino en esta maravillosa expresión del conocimiento, la expansión del conocimiento del ser humano y la expansión del conocimiento del universo y la energía maravillosa del Padre Celestial que permite entender o recibir el ser humano, que no es tan solo para una sola expresión de aquellos superiores, sino que se expande con amor y en la presencia esta estructura que es un todo como expresión del Padre en todas las partes transgredida, pero la energía del Padre se expande en una maravillosa forma que nada ni nadie puede distorsionar este proceso de amor que el Padre creó a toda la humanidad. Las oscuridades quieren destruir, pero el Padre Celestial construye y creó todo esto, así como agradeciendo algunas expresiones también a los canales de YouTube para poder ir expandiendo este conocimiento, esta casa maravillosa que es el planeta Tierra, donde el Padre lo creó para que el ser humano se desarrolle. Las copias y los clones no son aceptados porque distorsiona el proceso mismo del desarrollo del ser humano, sus capacidades y esta maravilla que el Padre ha creado tanto en el cuerpo como en el conocimiento y en sus desarrollos para darle una integridad total sobre el desarrollo de sus capacidades, de sus beneficios y de todo el desarrollo que le da felicidad y llega a ser siempre el 01. Esta maravilla que el Padre Celestial fue preparando a través del tiempo para que en el cuerpo de esta energía, de la tercera energía de la creación, en todo proceso ya cumplido, no hay desigualdades. Es aquel que hizo todas las tareas, por decir así, o todos los cumplimientos, toma el concepto que le corresponde, sin transgredir al otro. Cada uno va entendiendo en este proceso y en el orden del Padre los procesos necesarios. ¿Y por qué? Porque ya Satanás había transgredido el equilibrio del ser humano. Y vuelvo a confirmar esta maravilla de la verdad en la forma de la continuidad con este video. ¿Quién es culpable? La humanidad o las oscuridades. Porque ya tomando el concepto sobre esta gran verdad, no, la esencia del ser humano es absolutamente buena. Mire, piense, deténgase, dése una pausa y piense todas las capacidades que tiene y que cada ser humano es distinto al otro, dándole en sí su propio desarrollo y el amor del Padre para que pueda entender que no hay competencias entre un ser humano y otro, sino que en su propia forma y estructura y sus propias capacidades le permite desarrollar su vida, sus logros, sus objetivos y sus metas. En esta introducción de la reflexión, mi total respeto. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo puedo explicar? Muy fácil. Agradezco, vuelvo a decir, estos canales y en la total capacidad y valentía del tarot y todas estas lindas mujeres que ayudan en este proceso, porque es de todos y todas las capacidades que se unen sobre la forma del conocimiento y esta energía que todos los seres tienen humanos en su cuerpo, el espíritu, la imagen y semejanza que el Padre Celestial le entrega a cada ser humano, esta chispa de vida que día a día
y en cada segundo estar despierto, la conciencia, la forma del pensar y el desarrollo del ser humano, siendo único e irrepetible. Las copias, los clones, no corresponden porque transgreden el proceso mismo del ser humano en sus capacidades, en su desarrollo. Hace un instante le conversaba esto y le explicaba, la oscuridad quiere que el ser humano se quede estático, que no desarrolle sus capacidades, y esta lucha a diario por distintos desafíos o vías del ser humano a veces lo retrasa o lo hace sentir desequilibrado. Los ataques hoy de Satanás y de siempre, pero hoy con mayor fuerza, porque ha logrado vulnerar a muchos. Y en todas estas corrupciones también mi gratitud. La maravilla del Padre Celestial. Su energía va avanzando, ordenando cada uno de los procesos en la manera o en el proceso que se va cumpliendo cada designio y precepto. El Padre va extendiendo, es como ir construyendo lo que otros han destruido. Entre comillas, Satanás dice, doblando su cabeza al derecho, la arquitecta, el proceso que viene sobre la destrucción de la estructura en su inicio normal, proceso de desarrollo, aquella que viene a destruir. La serpiente, la lengua venenosa, viperina, como un proceso también del conocimiento que solo murmura, degrada, divide y hace pensar malamente, malas formas de pensar y con eso malos desarrollos. En esta mañana de este día 014, día martes, mi total respeto, mi gratitud sobre esta capacidad, y sentía hace días y miraba como el Padre me permitía para poder entregar. Soy la conexión del Padre Celestial y mi gran preocupación, lo vuelvo a decir, es cómo encontrar las adecuadas palabras para poder ayudar a entregar este conocimiento. Mi total, absoluta honestidad, responsabilidad de la maravilla de la existencia del Padre Celestial. En esta maravilla, muchos ejemplos que tomaré durante toda esta investigación y cómo el Padre ha ido guiando todo este proceso. Nada está terminado, todo va siendo acabado sobre el proceso de las oscuridades que el Padre en su inteligencia va guiando, y en la maravilla del amor transparente de cada ser humano, en su total honestidad, olvidando y saltando o alejándose o saltando vallas sobre su vida de aquello que lo quiera hacer sentir que día a día tiene que entablar una competencia con el ser humano. No es así. Es como encontrar en su propia forma su espacio libre, en paz y en tranquilidad sus relaciones. Toda esta energía que la oscuridad ha ido distorsionando, puedo decir con plena claridad, es lo que transgrede las energías, las relaciones familiares, los desarrollos del ser humano, sus capacidades, todo en esta falsa, vana competencia. Una escritura muy sabia dice lo siguiente: y en el tiempo futuro vendrán falsos profetas, adoradores de placeres, adoradores del dinero, infatuados, transgresores sobre sus generaciones. Y dice muy claro, y con esto la interpretación que el Padre me requiere explicar: irrespetuosos con sus padres, entre comillas, como signo de igualdad, un proceso donde las capacidades también, en la inteligencia del ser humano, puede explicarlo en la mirada amplia. Pero hoy, en la transgresión de las generaciones, la envidia, la codicia y la transgresión ha hecho que padres o madres, o padres y madres, y puedo dar el ejemplo de esa familia que ha participado siempre de sectas satánicas, el hombre y la mujer, la familia de la ramera kármica, aquella que se asienta en las aguas,
In many waters, en muchas aguas, que es el concepto de los océanos, el cuerpo que representa todo este proceso, al igual que Jesucristo, lo vuelvo a confirmar con mi total humildad, respeto, la verdad. Para poder entender, el Padre Celestial necesitó y necesita de este proceso para que se pueda entender cada ser humano y vuelva a ser libre, entender que su expresión no está atado a ninguna forma que quiera transgredir su propia libertad en todo su desarrollo y en todo su proceso de vida, dándole la capacidad y la conciencia para entender que a veces fue vulnerado, que a veces fue seducido o que fue transgredido por estas redes de corrupción que hoy en día a todo nivel quiere hacer un proceso delimitante, ellos en el gran dinero y los otros en el poder, manipulando a cada ser humano sobre su extrema codicia, procesos llevados de todos estos seres humanos transgredidos por su forma, por formas de oscuridades, dineros obtenidos en la mala distribución, como una forma de decir corrupciones en todas las formas. En este proceso, mi total respeto, como ellos distorsionan esto y lo explicaré en el siguiente punto. Pero la maravilla de toda esta expresión, mi total humildad, respeto, gratitud, responsabilidad de esta maravilla de la conexión del Padre Celestial en una estructura para no diversificar la verdad en un proceso de la vida donde la distorsión, la pérdida del equilibrio, el drenar la energía del Padre, profanándola, trae todas estas consecuencias que día a día en la maravilla del Padre es como ver una película en esta expresión del cuerpo, vida, momento a momento, segundo a segundo, la verdad que conecta el Padre Celestial con su amor a la humanidad. Solo una estructura para poder mostrar su respeto a la vida del ser humano. Joe Biden, clones, parásitos, without bones. Esta maravilla del conocimiento y cómo tantos seres humanos a través del tiempo y la historia de la humanidad han ido viviendo experiencias que le permiten confirmar y en su gran valentía, por supuesto, volver que el ser humano vuelva a ser ser humano. El valor personal de cada uno, el amor del Padre, único e irrepetible. En su capacidad de inteligencia no hay ser humano que no tenga inteligencia. Y aquellos que han nacido son cuerpos que vienen en procesos muy específicos, con desarrolladas ya capacidades, pero también permitiéndole a esa familia el equilibrio que se necesita por distintas situaciones. Y todos se benefician de ese desarrollo en grandes desafíos. Y en muchas formas, por supuesto, aquellos padres que uno u otro o los dos han transgredido en lamentablemente debilidades sobre alcoholes y drogas, trayendo por supuesto en la consecuencia lo que necesita equilibrar por ese proceso de nacimiento. En esta gran verdad, el Padre Celestial y su inteligencia, con todo el amor para que el ser humano pueda comprender, y en la calle, la motosierra chainsaw, transgrediendo por amarres y ataduras sus falsedades. El grito es de una mujer y su grosería se para frente a mi departamento y grita desde la otra calle su grosería. Si mal no se olvida, cuando Jesucristo está en el proceso de los procesos más difíciles, aparece esta mujer, que es mujer-hombre, porque Satanás se pega a las almas de mujeres y hombres. Pero en su primera expresión, la arquitecta, la transgresora, la serpiente viperina, su lengua contaminante, la difamación, sus malas expresiones, su vida transgredida, prácticas de brujería, prostitución, corrupciones todas. Este proceso que el Padre requiere es en paz, para poder comprender mejor cada ser humano su propia existencia y cómo
ordenar mejor su vida y en el proceso del respeto, la prudencia, alejarse de todas esas prácticas será un proceso de limpiar su alma y poder recibir la conexión absoluta de su alma, su espíritu, a su desarrollo, a sus capacidades y a su plena éxito y felicidad. El Padre quiere que el ser humano, sus hijos, sean felices. El Padre no destruye lo que Él ha creado. En esta introducción de la reflexión y estas motosierras y chainsaw por la calle lo confirmo, con todos los nombres, con todas las formas, en la prudencia del conocimiento y como el Padre va guiando esta maravilla. Mi gratitud en todos aquellos también que se unen con amor para poder ayudar este proceso que el Padre va guiando en la quietud, en paso a paso, para ir ordenando cada uno de los elementos y quede el sello sobre cada proceso, ¿verdad? Sin el extremo, sino que entendiendo que ciertas conductas o decisiones del ser humano serán las apropiadas, mirando hacia adelante y continuando su propio proceso, va ayudando en el silencio, en la distorsión de la energía, el silencio, el encontrar los elementos, como muy bien lo dice, y en mi forma de pensar también agrego la psicología, una ciencia muy cierta, como en momentos diversos de pérdidas de equilibrio, el silencio, retirarse en forma de cuidado y no seguir estas discusiones que lamentablemente al distorsionar toda esta energía la distorsiona en todo el mundo y las consecuencias son devastadoras en grandes destrucciones, porque esta energía significa los equilibrios sobre las tierras, sobre los volcanes. Esta energía significa el equilibrio de la energía, de las temperaturas en los océanos. Esta energía del Padre Celestial, que es el todo, significa el desarrollo, las finanzas, la vida, la felicidad, los estados de equilibrio del ser humano y todo el universo en movimiento como un proceso de amor, de cuidado de este Padre Celestial que tengo la responsabilidad de conocer por un proceso inicial en todo el orden de vida para poder llevar adelante lo que el Padre necesita con una total humildad en el proceso, pero con todos los ataques y toda esta guerra que interpela las oscuridades como estas redes de corrupción a la vida, al desarrollo de las civilizaciones, de la vida, de las capacidades, del amor maravilloso en cada ser humano, su inteligencia, su conciencia y esta maravilla que el Padre así en su amor incondicional e inteligencia bendice a cada ser humano en sus procesos correctos, entre comillas y entre paréntesis, la capacitación, los procesos de desarrollo del ser humano. Y aquí muchos me van a odiar, pero el proceso lo digo en solo un pequeño humor. La capacitación, la crianza, la educación, los desarrollos en todas las formas, los padres, su mayordomía, y en la mayordomía, hombres y mujeres en el estado de madurez, jovencitas, para llegar al proceso en el cual le permita su dinero en su mano y la formación de sus familias. El Padre va ordenando por amor, por inteligencia, en la libertad del pensar del ser humano, los órdenes que le permita su propio desarrollo, el orden y la paz para que sea felicidad, porque la felicidad se logra en el diario vivir, en el mejor proceso del ser humano y su responsabilidad es unida a esto. Acaba de salir un vampiro en el desorden
nada se puede construir. Solo es ahí donde Satanás, y puedo decir que en todos esos procesos Satanás ingresa y logra tomar energía. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha logrado seducir en la murmuración y en la transgresión de la vida, mayordomías y responsabilidades. En esta introducción de la reflexión, mi total gratitud sellando en esta maravilla de la verdad. De nuevo, ella gritándome, porque esto es verdad. Picture of you. Kylie Minogue, get out of my head. In my arms. Kylie Minogue, como un proceso de el conocimiento para poder entender la estructura donde el ser humano no puede traspasar el espacio como espacio en el universo, cada estructura única. La Tierra es una sola estructura, la Luna es otra estructura, el Sol es otra estructura, y ese mismo conocimiento y los planetas en una perfecta danza de amor y de elemento para la vida del ser humano permite entender que la energía se moviliza en toda la expresión como una forma también a la humanidad. Cada ser humano, cada elemento del conocimiento del Padre Celestial representa en sí el desarrollo de cada uno. En esta misma forma, todo va en movimiento y la luz aparece en la mañana y en la noche. La luna alumbra el proceso del descanso del ser humano y la renovación de sus propias energías. El baile como un proceso de toda esta forma es la estructura. En el momento que digo danza, sale un vampiro. En esta gran maravilla, por supuesto, voy buscando en el equilibrio lo que tanto ellos buscan. La energía de la palabra, la energía de la verdad, la energía del cuerpo. Y es por eso que el Padre requería en este proceso ya la verdad para que el ser humano pueda comprender esta gran maravilla. En esta mañana introducción, mi total respeto. Sellando ya esta introducción de la reflexión para poder entender toda esta maravilla, mi total gratitud. Y todos aquellos quienes se unen, mi cariño, mi aprecio, me pasa en eso, cómo la tecnología permite comunicarnos, y en el buen corazón, muy agradecida, porque todo esto lo hacemos entre todos, de esta maravilla en la historia de la humanidad y el proceso de la evolución y la vida eterna de cada ser humano. Qué maravilla que aquellas familias que se mantienen a través del tiempo con amor, con grandes esfuerzos, no tan solo dejan legados a sus siguientes familias para poder apoyar, sino que la familia puede ser eterna en su proceso. Juntarse todos ellos después en este proceso maravilloso de la vida es también logros y grandes felicidades. En esta forma sello esta introducción de la reflexión para comenzar con el primer punto. Hoy a las 05:50 velas. A las 06:20 velas. Dos procesos que en el segundo elemento de tomar líquido como proceso reestructurante en el desayuno, el segundo en esta maravilla tan simple para poder demostrar, hizo perder mucha energía y mi espalda, mi columna resiente esta pérdida de energía. ¿Por qué? 02 velas. Este fuego que ellos hacen en prácticas y altares en sus casas y en lugares donde ellos viven para transgredir la libertad del desarrollo de cada uno. Porque al no tener conceptos, ni formas, ni estructuras, ni argumentos, ellos usan el ataque de oscuridades, la falsedad, el engaño, la mentira, la falsa competencia entre seres humanos, un proceso para tapar toda esta estructura, y lo explico en con este punto. Primero en el alimento, en el líquido que comienzo en el día, el primero en un prender y apagar del sol, y luego
la nubosidad y luego el sol y luego la nubosidad, cómo esta maravilla de la inteligencia en tan solo un cuerpo puede descifrar los elementos de la transgresión que ellos hicieron y que ellos hacen, pero que pensaron. En este proceso maravilloso de la inteligencia, el Padre los mira, los observa y los deja que ellos decidan, pero ellos siempre sabían que el proceso de la consecuencia viene por un juicio justo, divino, proceso tanto en sus consecuencias de vida como los estados, capacidades e inteligencia que permite que todas estas estructuras, llamadas así también instituciones, puedan ejercer la responsabilidad que les corresponde sobre todos aquellos que traen el desorden o que transgreden las normas de paz. Me explico. Y aquí mi total respeto y absoluto sí. Dolor. Desde muy pequeña este proceso se llevó y esta energía fue un proceso donde, un ejemplo, tomaba de la mano muy firme para poder cumplir todo ese proceso entre calles muy chiquititas, 0, yo, 6, 7 años, a mi hermana más pequeña, y cuando volví y traspasaba la mampara, le decía, cámbiate tu ropa, deja tu bolsón, juega con tus muñecas, mientras llega la madre de ellas. Y caigo encima de mi cama como un proceso de pérdida de energía, pero en toda esta energía maravillosa de poder mostrar el amor del Padre en un cumplimiento a la humanidad, me reestructuraba y continuaba hasta que llegara el proceso. El dormir era un proceso difícil, todas las camas. En esta práctica de oscuridades, de este gran proceso de la verdad en el cumplimiento de la profecía, de mi cumplimiento de la verdad a la humanidad y la continuidad de la historia de la humanidad, un hoyo en el centro de la cama, donde habían suficientes camas para que cada una pudiera dormir en su propia camita. Pues exactamente yo tenía que dormir al lado de mi hermana. Poder seguir explicando en todo esto la transgresión sobre actos, formas que transgreden los pactos con Satanás, va degradando las energías y en el proceder transferir ya desde muy pequeña este pacto a todo el proceso de la vida. Y esto se fue desarrollando donde hoy puedo decir, con dolor pero con absoluta lealtad sobre el conocimiento que ayuda a muchos en este gran proceso. Atrás de mi espalda, todas ellas. Proceso judicial, dice ella. Sí, pero todo lo que hay dentro, como dentro, adentro, pero si la estructura y la energía es del Padre Celestial en esta gran maravilla, como un proceder de cumplimiento, responsabilidad en esta luz que el Padre, energía, muestra la verdad a la humanidad. Cada momento en el cual yo iba a lograr cualquier cosa, siempre aparecían todas ellas como un proceder. No, dame esto, pásamelo, pásamelo. Y yo en el proceder, mi total tranquilidad, paz, porque esta energía procede sobre ese concepto. Los sistemas, cómo fueron manipulados hoy en todo el mundo. Se expandió la transgresión de la oscuridad en esta guerra, en esta competencia falsa y vana, para poder así tapar todo este proceso de falsedad, degradando al ser humano en corrupciones, en transgresiones, para darle poder a Satanás sobre esta gran verdad a la humanidad, la existencia, la esencia del ser humano, su propia estructura. Y en este proceder, el hoyo en el centro.
cómo toda esta gran verdad, y yo protegí siempre, y ellas siempre supieron la verdad, pero pensaron que nunca esto se iba a saber como un proceso, y al poder comprender, no es la historia mía, es la historia de la humanidad, sabiduría ancestral, resplandor divino, camino del elegido. Esta es la historia de la humanidad hecha carne por proceso de conexión para poder entender en una forma, en una estructura para no diversificar sobre todo lo que las oscuridades han ido diversificando en la mentecita, en la mente del ser humano, la verdad. Y la corrupción se hace presente sobre todas esas formas para poder exacerbar las energías de niños, de jóvenes, de adultos y de adultos mayores. En este gran proceso de la verdad, recuerdo una hermana que me decía, sí, pero el primero que llega es el que gana. No, porque el primero que llega a un supermercado y el otro se tira encima para poder sacar lo que quiere, porque el primero que llega es el que camina normalmente y el otro que corre será el primero para poder sacar el alimento que el otro está tratando de sacar. No, no lo es. Entonces toda esta historia se ha ido desarrollando sobre el pacto para tapar la transgresión, la corrupción, para desclasificar y dar vuelta este proceso de la verdad en paz, en justicia y en la capacidad de cada ser humano. Esta maravilla del conocimiento que el Padre entrega a mí, vuelvo a decir como siempre, mi total humildad y mi gratitud a todos quienes en estas investigaciones en capacidades diversas van ayudando en este proceso. En esta gran verdad cambio una aplicación de la música donde parte de ella en Lady Gaga, I Was Born. No, ella sabía muy bien que mi proceso, no siendo hija de ellas, pero ella cuidadora sobre este gran profecía cumplimiento, era lamentablemente la vulnerabilidad, su envidia, su codicia y el proceso de dar la historia de la humanidad en la energía del Padre, la verdad a la humanidad en el proceso que el Padre requiera, la transgresión. Ella nunca me habló de procesos de desarrollo, muy por el contrario. En esta forma continúo para poder explicar en esta introducción de la reflexión todo este proceso. Y en el punto número 1, como recién lo explico, la transgresión de ellos sobre la mano derecha y la distorsión de las frecuencias sobre el celular e inclusive querer tocar apenas me cambia las aplicaciones. Metal Lover, Lady Gaga y el proceso de quien se coloca atrás mío y desde siempre en este proceso judicial que nunca olvidé de todas sus maldades y todas sus falsedades, cómo fueron manipulando todo este proceso por pacto con Satanás para dar la verdad como proceso a toda esta oscuridad que hoy, corrupciones en gran procesos altos, devastaciones sobre procesos financieros, desequilibrio sobre estándares de vida y toda esta distorsión de aquellos que hoy también saben que ya no pueden hacer nada. Y voy a explicar algo que hace 02, 03 semanas me sucedió. Y con mi total humildad, esta maravilla de la energía y la presencia del Padre Celestial en un cuerpo, al igual que en el proceso de Jesucristo, miré muy temprano en la mañana en estas expresiones que vienen, donde los planos de todas estas estructuras de energía son proceder abiertos sobre este gran cumplimiento para que sea un proceso verdadero sobre todo lo que el Padre muestra en su existencia y en su total inteligencia, mi responsabilidad, humildad de la humanidad.
Miré que mi ascensión era sobre arriba de todos y miraba hombres bajo mío. Y en esa mirada eran distintas autoridades, pero la energía del Padre superaba por encima de ellos, mirándolos como un proceso de simple y sencillo proceso, porque el Padre quiere en el proceso total que el ser humano vuelva a ser ser humano. Que el amor sea un proceso justo de cada uno y que el desarrollo no tenga ni clones, ni parásitos, ni formas de degradaciones como ser humano, porque Satanás cometió toda esta transgresión y nunca quiso reconocer sus errores. Llevó y corrompió de tal grado que hoy el 2/3% de toda la humanidad lamentablemente ha sido transgredido por ello. Estas reflexiones de entrega van en la continuidad que va uniendo una reflexión frente a la otra sobre procesos que el Padre Celestial guía a la humanidad. Y en esta gran verdad, toda esta forma para que el ser humano vuelva a encontrar su esencia como ser humano y no vea que el que primero se sube a la micro votando al otro es el que ganó, que aquel que llegó primero corriendo a tomar de una góndola un alimento que el otro quería, le ganó al otro, que aquel que dice que es mejor que el otro y que quiere ser el número uno, pero ¿cómo? Si cada ser humano es único e irrepetible. La respuesta está ahí mismo. Cada capacidad, cada ser humano, niños, jóvenes, adultos, en su propia expresión y en su propia maravilla del amor del Padre Celestial. En esta gran creación de la historia, puedo escuchar la voz de mis hermanas en los costados, puedo escuchar la voz de la ramera kármica, puedo escuchar la voz del diablo. Nadie, ningún ser humano tiene que escuchar ninguna voz. Y todo eso, o gran parte de todo ese proceso, son oscuridades transgrediendo la libertad. Britney Spears, My Prerogative. Otra expresión también que muestra también que nadie tiene ningún derecho sobre la vida del ser humano. En esta gran verdad que el Padre requiere de mi cumplimiento, la 0.3 energía, de un proceso de cumplimientos desde la oscuridad a la luz, como un proceso, y al principio el Padre creó la luz, la tierra y todas las creaciones. Es un proceso de energías. Como orden de equilibrio y justicia, desarrollo, cada ser humano vive sus propios procesos únicos e irrepetibles en su responsabilidad, sin parasitar, sin ser clones y sin repetir actos de hackear, falsificación de identidad, falsificar formas, estructuras, hasta llegar en ese orden a todo lo que Satanás ha ido corrompiendo en esta falsa, vanidosa competencia de este proceso maravilloso de la verdad a la humanidad. En este punto número 1 vuelvo a decir, cuando fui a tomar la segunda taza de café, el proceso de mi estructura falló. La energía fue transgredida por estos clones y parásitos atrás de mi espalda. Y puedo decir hoy en total forma y en total verdad lo siguiente. Hace unos años atrás, una de mis hermanas, riéndose, me dice, sí, yo te miro por un ojo. La quedo mirando y no entiendo lo que me dice, porque para ese entonces todavía el Padre estaba esperando y guiando el proceso para que lentamente, en prudencia, en la inteligencia del Padre Celestial, guiar esta gran verdad a la humanidad. En mi ojo derecho no tan solo hay una persona, hay muchos. Y esta larga cola negra que quiere aparentar ser como el Padre Celestial, la presencia del Padre Celestial en mi cuerpo, en su hija, mujer,
en el amor de la creación, el hombre y la mujer, el proceso mismo de la verdad en una inteligencia maravillosa de amor y en el amor desplazándose a todo ser humano, cada creación, cada forma, cada desarrollo. Hoy en la mañana pude ver en mi ducha diaria cómo esta expresión salió por la ventana, porque en la luz se ve lo traslúcido de la oscuridad. Y en la expresión también de todo error cometido, las manipulaciones sobre todos estos procesos, que es proceso de verdad a la humanidad. ¿Y cómo lo explico? Y algunos vendrá la pregunta y dirá, bueno, pero si yo me siento al lado del otro, estoy ayudando. Lo explico como otra forma en mi total responsabilidad, humildad y honestidad. Todo el que se sienta al lado mío, entendiendo en esta energía del Padre, y los 0324 atrás de mi espalda, todos entes de transgresiones, de envidias, de difamaciones, de injurias y calumnias, absorben esa energía del otro y, por supuesto, 02 veces la transgresión, aquellos quienes están en mi cuerpo y aquellos quienes transgreden por esa misma energía del Padre Celestial en el amor a la humanidad. En este proceso, mi total respeto. Y el ojo de FKA Twigs Ship Hotel 2024, las dos expresiones, tanto en Lira como en Providencia 2476055, departamento mis 055 años, elementos que van ayudando a poder entender la verdad de la historia en una estructura, la historia de todo ser humano y de la humanidad a través de todas las civilizaciones, los procesos que las oscuridades han transgredido, han mentido y han falseado. La escritura es absoluta. No todos los padres, lamentablemente, han hecho un proceso de verdad. Y para eso, mi total respeto para poder explicar, yo lo he vivido. Mi padre no. Pero la mujer cuidadora sí lo hizo, sí lo transgredió, perdió su equilibrio, perdió su respeto, y no tan solo eso, sino que lamentablemente la mentira y la falsedad de todo este proceso se lo explicó a sus hijas y ellas lo aceptaron. Para poder entender todo este proceso de absoluta verdad y del amor absoluto y transparente del Padre Celestial a la humanidad, mi total humildad, amor, honestidad de este gran proceso de volver a reestructurar al ser humano sobre su valor, sus inteligencias, su esencia. Nadie necesita competir con el otro. Haga su mejor esfuerzo y el Padre bendice su alma y lo guía. Aquel que cierra ese proceso, el Padre no puede, porque prefiere elegir la oscuridad, y el Padre no puede entrar en la oscuridad, como no puede bajar, y envía a su hija como el proceso de la continuidad, el Espíritu Santo, el cuerpo sacrificado en todas las partes, la muerte, la resurrección extendida, la energía total, limpia y pura del Padre para mantener el equilibrio, la verdad y el desarrollo. Lo lamento tener que explicar, lo supero, y mi gratitud en las capacidades de la psicología, el estudio que de distintas formas me ha permitido entender también cómo ir uniendo cada capacidad en el desarrollo y en la vida. Sello este primer punto para pasar al segundo. Un canal en YouTube llamado El Abismo dice: ellos ya no son los mismos. Esta expedición de Artemis 02, otro conocimiento. Ellos, antes de subir a este maravilloso cohete, nave, cápsula, asciende sobre
la estratosfera para poder llegar a esta maravilla de la luminaria menor, la luna, la luminaria menor, la luna, la luminaria mayor, el sol, es la expresión de la vida, las primeras horas, la luz a la humanidad, la expresión del Padre en su creación perfecta y todo el universo y el proceso que hoy la humanidad está recibiendo como procesos históricos de la presencia absoluta del Padre Celestial en todo su amor, inteligencia y todo proceso de creación en una perfección maravillosa. En esta forma, ellos, antes de su cuerpo, una forma natural, sana en cada uno de ellos y de ella, como esta astronauta y los 03 astronautas hombres, la maravilla. Pero este canal logró captar un proceso muy importante que ya antes también, casi al descender de cada uno de estos astronautas, muestran que su cuerpo algo pasó. Bueno, la maravilla, la ascensión sobre forma, las energías renovadoras y el cuerpo de cada uno de ellos, si se observa, es mucho, entre comillas, saludable, mejor, como si tuvieran menos edad. La energía del Padre Celestial reestructuradora sobre la capacidad del ser humano, las formas y la energía, permite esta pureza sobre esta forma y el gran cumplimiento de logros y objetivos. El cuerpo reestructura también sobre la forma. Muestra el proceso de cumplimientos y forma sobre una energía alta que protege también a todos los elementos en el equilibrio de energías magnéticas, ley de gravedad y procesos también del ser humano. Ellos no tan solo hicieron este gran cumplimiento, misión, sacrificio, porque sabían muy bien que cualquier movimiento no adecuado podía significar su muerte. La capacidad se une sobre esto y la bendición de todas estas estructuras, Jaime Maussan y todos estos estudios permiten ver ovnis en todo el proceso de la luna y la expedición que ellos hicieron. Esta gran verdad la vuelvo a confirmar, energías del Padre, protegiendo cada uno de los elementos, porque en todo esto hay aceptación sobre procesos bien hechos, donde hay objetivos claros y no distorsionadores. En esta gran verdad, mirar, dice, y no son los mismos. Toda esta gran maravilla de la energía limpia, transparente, que también bendice y protege cuerpos en esta maravilla del cuerpo, en sus capacidades, en sus desarrollos, en su valentía y también en grandes logros y objetivos. La maravilla de la creación del Padre, la bendición a sus hijos y latente en el cuerpo de cada uno de estos 4 astronautas. Sello este proceso también de esta gran verdad con los elementos de Omnis, que lo expliqué antes de todo esto. El Padre permitió explicarlo. Ellos verán manifestaciones o muestras en el alto cielo, etapa anterior al alto cielo, donde está el Padre Celestial mirando cada expresión y en orden, ordenando cada estructura protectora sobre cada proceso de cuidado y de desarrollos y objetivos muy claros. Cuando esto no es en todas esas capacidades, consecuencias suceden. En esta gran verdad, mi total respeto, sellando este punto número 02. Al pasar al 03, la atención, el respeto, el equilibrio presente. Mi gratitud
a todos quienes ayuden, vuelvo a decir, y en naciones como mi país, original nacimiento, mi gratitud a todos quienes apoyan, porque esto también al otro país, tanto en América del Norte como en Israel, mi total respeto, amor y cuidado, proceso de cumplimiento, tomando el este y el oeste sobre el proceso centro de las aguas, la mirada del Padre Celestial y los cuidados de todos los elementos día a día en el proceso de la protección a toda la humanidad, la conexión del Padre a la humanidad y mi ascensión a los estados medios de la estratosfera como proceso de energías, ovnis, ángeles, extraterrestres, cumplimiento, la maravilla de la verdad, en paz y en amor a cada ser humano, a cada forma. En este proceso, por varios días y por mucho tiempo, tengo un calzado que uso como forma diaria. Acaba de hablar la ramera kármica en mi boca y en mi celular. Quizás el concepto, el pensar del ser humano pueda ser distinto en algunos conceptos, pero esto ya es la tercera confirmación. Y con esto se sella este proceso. Mi calzado derecho y mi calzado izquierdo, específicamente el izquierdo, pero también el derecho, en la transgresión de mi cuerpo y distintas formas, al colocar ambos calcetines, que son los mismos pares. El izquierdo siempre se sale y se distorsiona de la parte de atrás del pie, el talón. Se resbala siempre y tengo continuamente que estar estirando y digo, ¿pero cómo? Tengo 0,4 o 0,5 pares de ese mismo tipo de calcetín. Y todos se resbalan desde la parte posterior del pie, resbalándose por el talón y quedando a casi la mitad de mi pie. Mi calzado número es específico y nunca cambió. Fue pintado mis contornos de ambos pies como formas separadas desde el proceso muy pequeña y se fue manipulando a través de 24, Lira 1324 y Providencia 2476 y Departamento 064. Se va entendiendo la simbología y los cambios de números para entender el antes, el después y dar vuelta a todo este proceso. Pero la inteligencia del Padre, concluyo, en este proceso, las expresiones en el deporte, los ritos y los actos sobre sectas, extremo poder, fama, poder sobre desarrollos en el deporte, en la música y en desarrollos de grandes capacidades sobre dineros de gran capacidad, pactos satánicos, pacto con Satanás, fama, poder. Pero luego vienen las consecuencias y el desequilibrio sobre todos estos portales de oscuridad que se abren desde el mismo momento del pacto, son poseídos sobre estas formas y los seres humanos pasan a ser concepto de esclavitud de las oscuridades. El interés de ellos, Shibotel y el pie que se levanta en casi la última forma de un calzado repetido, absoluto, copiado sobre mi calzado, la ramera kármica y el proceder de aquel que es muy largo para poder entender que es un calzado de hombre. La transgresión de mi frente y causar daño sobre esto y la introducción de chip
para tener el conocimiento y luego transgredir sobre grandes procesos, Cassandra, se paga en dólares, hoy puedo concluir en este proceso y mi total respeto las consecuencias como procesos personales, tanto de consecuencias espirituales por transgredir el equilibrio de la vida y la humanidad, de la energía del Padre Celestial en toda paz y amor al ser humano. Hoy concluyo este proceso donde este deportista, en su extrema pérdida de equilibrio junto a su padre, y la conexión con una de mis hermanas y proceso de este largo proceso de historia y transgresión sobre la luz del Padre, la energía necesaria asignada para este proceso omni extraterrestre, ángel proceso, superando, como dice, resplandor divino en esta maravilla del conocimiento a la humanidad por amor del Padre a la humanidad y por supuesto mi amor absoluto sobre todo proceder, se expande ya a la energía que va extendiendo, ordenando y va dando colores sobre la expresión para ir ayudando al ser humano en amor, en paz y en su plena libertad, ir comprendiendo mejor el amor del Padre, su existencia, sus capacidades y sus desarrollos. Mi calcetín se desplaza desde el talón, el izquierdo, hasta la parte media, baja de la planta del pie. No es un 0,36, no es un 0,38, no es un 0,39, no es un 0,40 y vamos sumando para poder entender que la expansión de mis pies dibujados desde pequeña como forma de pacto al futuro del proceso de mi desarrollo no es un pie tan solo de mujer, sino que es de hombre. En esta gran verdad, mi total respeto como proceso de verdad para que el ser humano pueda comprender todas estas transgresiones y poder comprender que mi frente no es una mentira, que la transgresión sobre Chip y Cortes, sobre motosierras y la bala Arbat sobre mi frente de Satanás para poder transgredir lóbulos sobre procesos de ritos, brujerías y usos de otros cuerpos que nadie reclama para poder hacer estos elementos o llegar a procesos de secuestros y delitos en grandes procesos para mantener al ser humano bajo doble proceso de dineros y falsedades, transgrediendo al ser humano a un 0,1 y ellos un 0,2. El proceso acaba de salir, un tremendo vampiro desde mi departamento, ventana abierta, la luz en toda su forma, aun cuando está nublado, pero la luz es igual. Este proceso de uno de los canales, que no quiero decir de nuevo para que ellos no tengan problemas, saben que esta energía transparente blanca del Padre Celestial en todas sus energías centradas sobre este proceso cumplimiento, ellos no lo pueden destruir. Y el proceso personal que ellos sienten en la inteligencia del Padre, lentamente ellos tienen que ordenar todos estos procesos para poder entender que el Padre Celestial en su inmensidad, perfección, guía a la humanidad y equilibra todo proceso de aquellos quienes han querido tomar, tanto en el cuerpo mío como en el proceso del cumplimiento y sus actos extremos de egolatrías, psicologías, conceptos diversos en el desarrollo de lo que Satanás, quien es culpable, la humanidad o las oscuridades, el respeto sobre esta expresión y la verdad del Padre en toda su presencia de amor, inteligencia, esencia de cada ser humano, el Padre amoroso a cada ser humano. Volver el ser humano a reconocer
sus capacidades, su inteligencia, sus responsabilidades, sus mayordomías, el cuidado, la capacitación que le permita tener sus elementos de desarrollo, no competencias ni procesos de corrupciones, para poder entender que el juicio justo sobre cada ser humano lo lleva cada ser humano con su propio estandarte en su manito, para poder desarrollar elementos, técnicas y formas de amor, de respeto, en la total libertad y proceso de cada ser humano. En esta gran verdad, hoy se concluye un proceso más sobre cuántos, y específicamente las zapatillas, en estos camarógrafos maravillosos, que en su total y también capacidad maravillosa, su alma, su sensibilidad, logra captar esta gran verdad. Todos esos procesos requieren la justicia para que el ser humano no vuelva a repetir ningún acto transgresor sobre el cuerpo, control mental y desarrollos a tal grado para transgredir el respeto, el valor y la evolución de cada ser humano sobre sus propios esfuerzos, sacrificios justos en sus capacidades y en sus propias expresiones. Muy agradecida de todos aquellos, porque esto es un proceso de todos. Solo cumplo este proceso en la maravilla, explicando en todo y entregando en toda forma. Soy un ovni, soy extraterrestre, soy un ángel, en un proceso de verdad como estructura que el Padre necesita, todo este concepto como estructura total para ver las maravillas que cada día el Padre le está mostrando a cada ser humano, creciendo en esta maravilla de colores, expandiéndose y ordenando para volver el ser humano a tener paz, amor, desarrollo y evolución. En la transgresión de Satanás y la bala en mi frente, en la transgresión de toda ambigüedad de procesos sexuales, mis calzados, sacrificios, formas y estructuras desde este pacto que se comienza desde mis 0-3 años. La cuidadora que lamentablemente transgredió en el proceso, la protección, y aún así, sabiendo mi gran cumplimiento, transgredió la herencia, el dinero, los elementos que son la multiplicidad del Padre Celestial en equilibrio a la humanidad, un proceso que el Padre desde el inicio supo para poder enviar a su hija preparada sobre este proceso, la tercera energía, que Resplandor Divino, vuelvo a decir, lo explicó ayer. La maravilla de la existencia del ser humano, de nunca sentirse solo, y en el proceso total del cumplimiento, dispensación de todos los tiempos, la maravilla del fin de un proceso a el comienzo del fin. En esta gran verdad, mi total respeto y gratitud a todos los canales y todas las formas de expresión en esta forma simple, pero la magnitud, tomando el espacio que el Padre ya requiere para que nadie cometa desigualdades y procesos extremos en el pacto de Satanás, donde hoy la corrupción sobre todos estos actos son las devastaciones, las guerras, los desequilibrios, porque han transgredido sus deberes como todo ser humano en un desarrollo justo, tanto de uno como el otro. La maravilla y mi total respeto, humildad al sellar esta reflexión. Me maravilla la inteligencia del Padre Celestial, mi gratitud a mis entornos, procesos también, que el Padre así requiere en esta gran maravilla de la historia de la humanidad, que puedo decir con toda honestidad, fui creciendo paso a paso a través del tiempo a la humanidad, llevando procesos de experiencia para poder preparar el Padre Celestial en toda esta maravilla que nadie puede transgredir. Es como decía Resplandor, ¿es que acaso un fosforito podrá acabar todos los mares? Qué maravilla de la capacidad del ser humano
en su amor para encontrar en su propia sabiduría todos y cada ser humano distintas expresiones y poder sentir en su alma la maravilla de esta gran creación, la bendición de esos 4 maravillosos astronautas con un corazón aperturado a entender su propia integridad y desarrollo, las bendiciones a su cuerpo generacional en una bendición de su gran sacrificio, una estructura extendida. Mi cumplimiento a la humanidad. Tengo 0,64 años a la humanidad. 0,64, el número de la casa del Padre en el proceso de esta continuidad como un proceso. Pero mi cuerpo y mis capacidades de energía, de esta energía que el Padre necesita proteger, tantas velas y tantos fuegos sobre mi espalda y sobre mi cuerpo, una muestra absoluta de la verdad y la existencia del Padre Celestial, para que todo ser humano también pueda recibir que el amor del Padre cuida a cada ser humano y en mi proceder de cumplimiento a la humanidad, mi total amor. Ni siquiera todos sus fuegos pueden apagar la maravilla del sol que día a día alumbra en esta forma representativa y conectada sobre este proceso, la vida, el conocimiento, el amor, el desarrollo, el orden de vida del ser humano, el respeto entre unos y otros, y se acaba toda transgresión y corrupciones, promiscuidades y desarrollos de desequilibrios en todos los desarrollos del ser humano. ¿Cuándo? Esa energía del ser humano, hombres y mujeres, se respetan entre unos y otros, el desarrollo de la vida y las capacidades se hacen con cada esfuerzo personal de cada ser humano y en el respeto de uno, el respeto al otro, apoyarse entre unos y otros para que el Padre bendiga a la humanidad y le dé equilibrio sobre su propio desarrollo eterno. En esta gran verdad, mi total respeto y vuelvo a decir mi gratitud. Y haría una broma, pero ellos ya saben que el no-CD es un proceso absoluto sobre un cumplimiento, continuidad que el Padre así requiere, Provo Utah, Estados Unidos, y el antidote del coro del tabernáculo maravilloso sobre el proceso de Love Drugs, Lady Gaga, y el uso de oscuridades sobre este proceso para concluir que el ser humano es libre y no es esclavo de todas estas oscuridades. Satanás, el diablo y todas sus redes serán acabados a todo nivel en esta maravilla del conocimiento y la energía como el Padre la despliega en todo este proceso de la maravilla, en el amor de cada uno, el proceso de toda la humanidad. En esta reflexión sello en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.